usar la parte teórica, ¿no? ¿Sí? Después se tienen los siguientes 7 datos: el 6, el 7, el A, el 7, el 3, el B y el 5. Asuma que A y B son números naturales con A menor que B. Suponga además que la media es igual a 5 y la mediana también es igual a 5. Calcule A más B y encuentre el o los valores de A y B que satisfagan obviamente lo que están diciendo arriba, ¿de acuerdo? Después la número 3 dice, sean x1, x2 hasta x sub n más 1, con n más 1 datos. Si el promedio de xn denota el promedio de los datos x1, x2 hasta xn, y el promedio, ahí va la rayita, xn más 1 es el promedio de los x1 hasta los xn más 1 términos, verifique la relación que el promedio de xn más 1 es igual al promedio de xn más el cociente entre xn más 1 menos el promedio de xn partido por n más 1. O sea, hay que demostrar eso. Utilizando lo anterior, resolver lo siguiente. Dice, los consumos mensuales entre el 1 de mayo del 2000 y el 31 de octubre del 2002 de energía eléctrica en kilowatt por hora de un cierto hogar fue eso que está ahí. Así, el consumo promedio entre el 1 de mayo del 2000 y el 31 de octubre del 2002 fue de 210,4. Si el consumo del mes de noviembre del 2002 fue de 191 kW por hora, ¿cuál es el consumo promedio entre el 1 de mayo del 2000 y el 30 de noviembre del 2002? Disculpe, ¿sí? 2002. Y por último, para terminar, dice, dado el siguiente histograma, este es un histograma, calcule la media, la moda y la mediana y el primer cuartil, ¿cierto? Entonces tengo que calcular de eso lo que me están pidiendo. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto es para que vean que la media, la moda y la mediana y el primer cuartil se puede calcular obviamente de un histograma. Lo único que no se puede calcular, no he dicho nada, después lo vamos a decir. Entonces, empecemos a resolver. Dice, 30 números tienen un promedio de 20. O sea, eso quiere decir que número 1 vamos a tener 30 números, da lo mismo los números, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta x30, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo los 30 números. ¿Estamos claros? 30 números. Dice que el promedio de esos 30 números es igual a ¿cuánto? Igual a 20. Entonces dijimos que el promedio, vamos a decir que x el promedio, va a ser la sumatoria de y igual 1 hasta 30, porque son 30 términos, ¿no? De los x sub y partido por ¿cuánto? Por 30, ¿cierto? Y ese promedio yo lo tengo. Ese promedio me lo están dando. ¿Cuánto vale? 20. 20. Entonces me queda 20 e igual a la sumatoria de y igual 1 hasta 30 de los x sub y partido por 30. Por lo tanto, este 30 pasa a vaya multiplicando y me va a quedar ¿cuánto? 3 por 2 son 6, me queda 600, ¿no? Y eso aquí es lo que es igual a la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x sub y. O sea, si yo sumo x1 más x2 más x3 hasta el x30, ¿cuánto me da el valor? 600. ¿De acuerdo? Es como sumar los datos. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Por otro lado, me están diciendo que 16 de los números tienen un promedio de 12. Entonces eso quiere decir que x1, si yo tomo los 16 primeros, x16, entonces dice que el promedio de eso, vamos a colocar y para distinguirlo desde arriba, va a ser igual a la sumatoria de y igual 1 hasta 16 de los x sub y partido por ¿cuánto? Por 16. Estoy calculando el promedio de los 16 números, ¿no? Y eso es igual a ¿cuánto? Dice. Y 16 de los primeros números tienen promedio 12. Por lo tanto, esto me va a quedar 12 igual a la sumatoria de y igual 1 hasta 16 de los x sub y partido por 16. Por lo tanto, tengo que multiplicar 12 por 16. Entonces, 12 por 16 son 160 más 24 son... 12 por 16. ¿Sí? 160 más 24, ¿cuánto es? 160. 292. 192. 192, ya. Bueno. Igual 1 hasta 16 de los x sub y. Ya, perfecto. Entonces me queda eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el promedio de los otros 14 números, de los que están faltando? ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que yo estoy calculando esto, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el x igual 16, ¿cierto? X sub 16. Después viene x sub 17, x sub 18 y así sucesivamente hasta ¿dónde? Hasta x30. Por lo tanto, lo que calculé fue el promedio de eso, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que tenemos?
el promedio de todo eso. Tengo el promedio de los 30, tengo el promedio de los 16, entonces ¿cómo calculo el promedio de eso? No, no, porque no sé si es la mitad, no es la mitad. Es como una suma, es lo que falta. Entonces usted dice, ya, digo, la sumatoria de I igual 17 hasta 30, porque voy a contar desde ahí en adelante, de los X sub I, va a ser igual a ¿cuánto? Hola. Va a ser como sumar desde I igual 1 hasta 30 de los X sub I, y a eso le tengo que restar ¿cuánto? A eso le resto eso, ¿no? Y me da esto que está acá, ¿se ve? Es una diferencia de sumas, menos la sumatoria de I igual 1 hasta 16 de los X sub I. ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Sí? Eso lo tenemos, lo calculé aquí, ¿no? Este también lo tengo, acá. Por lo tanto lo sustituimos aquí y me va a quedar ¿cuánto? Me queda 600 menos 192. ¿Cuánto me da eso? 408. Ya, tiro, 17 hasta 30, por lo tanto, de los X sub I, entonces me queda la sumatoria de I igual 17 hasta 30 de los X sub I igual a ¿cuánto? 408. 408. Esa es la suma. Si yo quiero calcular ese promedio, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por cuánto. Dividirlo en la cantidad de valor. En la cantidad de términos que hay desde 17 al 30, ¿cuánto hay? 14. 30 menos 16, ¿por cuánto es? 14. Entonces usted dice, por lo tanto, el promedio que me están pidiendo, que vamos a colocar Z así como promedio, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la sumatoria de I igual 17 partido por 30 por X sub I partido por 14, mismo, ¿no? 14. Y eso me da 408 dividido por 14. ¿Cuánto es eso? 29. Como 14. 29,14. Y ahí tengo el ejercicio resuelto. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. El segundo, ¿cómo lo harían? ¿Por qué 14 abajo? 408 partido por 14, ¿cuánto da? ¿No da 14? No sé, me lo dictaron. No, pero ¿por qué 14? Eso no... Porque la diferencia. Sí. Lo mismo. Porque ¿cuántos términos? Tengo que calcular el promedio de esto. ¿Cuántos términos hay aquí? 14. 16 menos 14 son 30. Por lo tanto aquí hay 14. Ya. ¿Ahí sí o no? Igual... ¿Le cuadro ahora, no? Sí. Dígame. ¿Duda? ¿No? Una consulta técnica. ¿Ocurre alguna propiedad cuando la media y la mediana son iguales? No. Pueden coincidir. Eso es cuando los términos son simétricos. Ocurre eso cuando los términos son, hay una simetría. Y ahí coincide todo, coincide la moda, coincide la media y coincide el... No sé, ando más perdido. Dale, ahí lo encontramos. Ahí. Ya, el 2 entonces. Veamos con el 2. ¿Qué pasa? ¿Puedo borrar acá ya o no? ¿Sí? Entonces, el 2 dice lo siguiente. Se tienen los siguientes 7 datos. Entonces tengo el 6, el 7, el A, el 7, el 3, el 6, o sea el B, disculpen, y el 5. ¿De acuerdo? Entonces esos datos, lo único que me dicen es que A y B son números naturales. A y B pertenecen al conjunto de los números naturales y el A es menor que el B. ¿Sí? Hola. El A es menor que el B. Suponga además que la media es igual a 5 y la mediana también es igual a 5. ¿Sí?
Por lo tanto, si la media es igual a 5, ahí tengo un dato. Entonces, primer dato, la media es igual a 5. Entonces aquí tengo datos que no están tabulados. Como no están tabulados, ¿qué es lo que se hace? Se suman, ¿no? Entonces me queda. Luego la media va a ser igual a ¿cuánto? 6 más 7 más A más 7 más 3 más B más 5. ¿Está bien? Dividido por ¿cuántos términos? 7, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Así se calcula la media. Entonces me queda 7 más 7 son 14, 14 más 6 son 20, 20 más 8 son 28. Entonces me queda la media, entonces va a ser igual a 28 más A más B partido por 7. ¿Estamos de acuerdo? Pero la media me la están dando. ¿Cuánto es? 5. La media es igual a 5, por lo tanto, eso me lo están dando. La media es igual a 5. Entonces reemplazamos acá y me queda ¿cuánto? 5 igual a 28 más A más B partido por 7. Eso sí, solo significa que 7 por 5 son 35, igual a 28 más A más B, lo que implica entonces que el A más B aquí es lo que es igual 35 menos 28 serían 7. Por lo tanto, ahí encontramos la respuesta a la primera pregunta. Calcule A más B. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, entonces, para encontrar la mediana, cuando teníamos datos no tabulados, ¿qué se hacía? Me están dando la mediana, ¿cierto? Pero la tengo que calcular. ¿Cómo se calculaban los datos cuando teníamos datos no tabulados? Ordenando de menor a mayor, ¿cierto? Ya, pero yo no sé el valor de A y B. Están colocados ahí el A y el B, esto está desordenado, ¿eh? Por lo tanto yo no sé si el A va ahí o el A va primero, el B. Está la condición de que... Sí, ahora está la condición. Entonces eso es lo que tenemos que colocar. Perfecto. ¿Cuál condición? Ya, pues, ¿y qué otra condición? La que acabamos de encontrar acá. Que ¿Qué la es suma las- de los dos tiene que ser 7, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es ordenando de menor a mayor. Entonces, ordenando los datos, se tiene dos puntos los siguientes. Entonces me va a quedar el 3, después viene el 5, el 6, el 7 y el 7, ¿no? 2, 4, 5, claro. Más los 2, el A y el B, que no sé dónde ubicarlo, pero ahora tenemos que ver la condición. Ahí estarían ordenados los datos. Además, sabemos que el A es menor que el B y que el A más B tiene que ser igual a 7, ¿no? ¿Sí? El A más B tiene que ser igual a 7. Por lo tanto, ¿qué combinación de pares podemos encontrar? 3 más 4. 6 y 1. Ya, entonces, eso quiere decir, luego podemos encontrar los siguientes datos. El 0 no puede ser porque son números naturales, ¿eh? Recuerda, el A y el B pertenecen a los naturales, ¿ya? Luego podemos encontrar los siguientes pares. Entonces tenemos el punto A, B va a ser igual a ¿cuánto? Entonces puede ser el primer natural, pues si es el 1, entonces el otro cuarto tiene que ser 6, ¿de acuerdo? Si tomo el 2, ¿cuál podría ser el otro? 5. Si tomo el 3, ¿cuál podría ser el otro? 4. Y hasta ahí no me llego, porque el A tiene que ser menor que el B, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, entonces usted dice, si tomamos el primer par, si A es igual a 1 y B es igual a 6, entonces, ordenando los datos acá, me va a quedar como, me queda 1, 3, 5, 6, 6, 7 y 7, ¿no? Esos serían los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ordenados de menor a mayor. Pero me dicen que la mediana es igual a ¿cuánto? A 5. ¿Y ahí cuál sería la mediana ahí? O sea, disculpen. Y la mediana también es igual a 5, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ya. Y la mediana se va a encontrar ¿dónde ahí?
¿En qué posición? En el medio. La posición 4, ¿cierto? ¿Sí? Porque si tengo 7 términos, ¿cómo se calcula la mediana? La suma y la. El total de términos dividido Ya, total de términos, 7 dividido 2 me da 3,5. Se le suma a 1, por lo tanto está en la posición ¿cuánto? 4. ¿Está claro o no? Entonces lo que hacíamos era esto, n medios más 1. Entonces esto me va a quedar n vale 7 dividido por 2 más 1, eso me da 3,5. Y al 3,5 le sumo 1, o sea, se aproxima, ¿no? Se hace el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Por lo tanto me queda ¿cuánto? 4. Entonces el n en realidad n medio, disculpen, ¿no? Porque el n, en este caso el n es impar, ¿no? N medios, entonces eso me va a quedar 7 dividido en 2. Entonces eso me da 3,5, por lo tanto la próxima al que n es 4, por lo tanto aquí tendría la posición de la mediana, ¿sí? Entonces usted dice, como la mediana se encuentra en la posición 4, entonces este par no se puede dar, ¿cierto? ¿Por qué no se puede dar? Porque tiene que ser 5. No se da, ya que la mediana es 5, y aquí me está dando ¿cuánto? 4, 6. Es 5, me está dando 6, ¿sí? Entonces la 2 es 5. Ya, pues ahora veamos, ¿sí? Oh, yo borré, ¿no importa? No, ya. Vamos con el otro par. Si A es igual a 2 y B igual a 5, entonces los datos ¿cómo me van a quedar? Entonces me quedan 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, ¿cierto? Entonces la mediana queda en la posición 4, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sí que se da, ¿no? Este par sí coincide. Por lo tanto, el A puede ser 2 y el B puede ser 5. ¿De acuerdo? Porque ahí justo la mediana coincide con el 5 y me dicen que la mediana vale 5. ¿Ya? Y por último, si A es igual a 3 y B es igual a 4, entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda 3, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Me falta un 7, 3, si vale 3 y 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, y me falta un 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. Y aquí también coincide, ¿no? Por lo tanto, también coincide. Luego, los pares que satisfacen las condiciones son dos puntos 2, 5, 2, 5 y 3, 4. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Ya, eso era ejercicio más o menos simple, ¿no? Consulta, y sacando la mediana, la mediana nos dará los mismos resultados. Sí, pero es que tienes que saber los pares de A y B. Claro, colocando los pares así, calculando te da lo mismo. Te da que es justamente el 6. En este hay el 5 y el 5. No, era la media. La media te va a dar porque de aquí sacamos la condición. Y esta condición se cumple obviamente con la condición de la media, ¿no? Así que tiene que dar en todo parámetro. ¿Sí? Ya. Tercero, dice, sean x1, x2 hasta x sub n más 1, esos son n más 1 datos, ¿no? Tengo x1, x2, x3 hasta el x sub n más 1 son n más 1 datos. Dice, si xn es la barrita arriba, denota el promedio de los datos x1 hasta el xn, y la barrita xn más 1 es el promedio de x1, x2 hasta xn más 1, verifique esa relación que está ahí. O sea, tengo que demostrar eso.
¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿O cómo lo podemos demostrar? ¿Se puede borrar acá ya? ¿Sí? El lunes voy a subir una guía para que empiecen a trabajar ya. ¿Sí? No, pues la gente se manda. Es que lo que pasa es que la tengo en el computador y volver, lo pagué ¿no? Y volver a aprenderlo ya me... No sé, la tendré por ahí la guía. Si la tengo la subo el fin de semana. A lo mejor en el pendrive la tengo. Ya, dice. Entonces tengo, número 3, los datos son x1, x2, x3, y así sucesivamente. Ahí va a estar el xn, xn más 1. ¿Cuántos datos tengo ahí? N más 1 datos. N más 1, 1, 2, 3, 4, hasta n más n más 1 son n más 1 datos, ¿no? ¿Qué pasó? Compañero que lo llevó, parece que nos desconoció. No me quería ver. Ya, y me dicen que x, n, o sea, xn con la barrita abajo, o sea, con la arriba, xn denota el promedio de qué cosa? De los n primeros datos. O sea, eso es lo mismo que sumar x1 más x2 más x3 más y así sucesivamente hasta xn dividido por ¿cuánto? Por n, ¿cierto? Eso es el promedio de los n primeros datos. Después dice el x sub n más 1 y por otro lado tenemos que el x sub n más 1 promedio es el promedio de los n más 1 datos. O sea, esto, ¿no? xn más x sub n más 1 dividido por ¿cuánto? N más 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces eso quiere decir que el x1, luego tenemos que x1 más x2 más x3 y así sucesivamente hasta x sub n más 1. Vamos a colocar x sub n más x sub n más 1. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Si yo despejo esto de acá, porque eso es lo mismo que tengo aquí arriba, ¿no? x1, x2, x3 hasta x sub n más 1, acá, es lo mismo. Por lo tanto, este n más 1 lo paso para allá multiplicando. Entonces eso va a ser igual a ¿cuánto? A n más 1 multiplicado por el promedio de los x sub n más 1 términos. ¿Se ve o no? De aquí, veamos acá. Entonces yo escribo eso. Eso que está ahí es lo mismo que tengo acá. Entonces yo lo despejo. Este n más 1 está dividiendo, va a ser para allá multiplicando. Por lo tanto, la suma de los n más 1 términos va a ser igual a ¿cuánto? A n más 1 por el promedio de los x sub n más 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Y por otro lado, vamos a tener... ya tengo eso. Luego entonces nosotros decimos lo siguiente. Luego, voy a seguir acá porque me tengo un dolor aquí, ya la dejé. No, ya sigamos acá. Entonces, Pasamos a vos. es que estamos... Vamos, usted pasa a diciembre, vamos a ver si pasa a diciembre. Talla por talla, ¿no? Quiero pasar septiembre, pero con ese me declaro con... Me habían dicho de manera más fina que era viejo, pero así tan directo. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos eso. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Esta parte de acá la podemos definir así. Luego, entonces, el x1 más x2, o ahí nomás, ahí. Disculpen, es que esta parte de acá, quiero esto, miren, eso que está ahí, aquí lo que es igual. Si yo despejo de acá arriba, xn a n por el promedio de xn, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, esto me va a quedar n por el promedio de xn más, ¿qué cosa? X sub n más 1 es igual a ¿qué cosa? A n más 1 por el promedio de xn más 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Es una ecuación, ¿no? Reemplazando. ¿Todo bien? Ya. Por lo tanto, de aquí que tengo que despejar eso. Entonces vamos a seguir acá. Me queda xn más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a n
por xn promedio más x sub n más 1, y todo esto dividido por cuánto? Por n más 1. ¿Sí? ¿Se parecen algo? Algo se parecen, ¿sí? Creo que se parecen algo. Ya, entonces, ahora lo que voy a hacer es... ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un truco. Entonces esto me va a quedar así. X sub n más 1 va a ser igual a ¿cuánto? A n partido por n más 1 por x sub n promedio más x sub n más 1 partido por n más 1. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá es un truquito. Voy a sumar xn promedio y voy a restar xn promedio. ¿Sí? Por lo tanto, eso me va a quedar igual a ¿cuánto? Me va a quedar igual a... Tengo que ver cuál tengo que sumar. Si tomo ese, factorizo... A ver, voy a rayar aquí un poquito, me va a quedar n, xn promedio, más... No, menos. Si lo hago con este, me queda menos n más 1 por xn promedio partido por n más 1. Por lo tanto, aquí me queda, ese se va con ese y me queda menos xn partido... Ah, perfecto. Me queda menos xn partido por n más 1. Pues ahí lo junto con este que está acá. Ya, tengo esto. Entonces me queda xn más 1 promedio va a ser igual a ¿cuánto? Este xn promedio lo voy a dejar solito acá. Me queda xn promedio, ¿cierto? Más. ¿De dónde salió el xn menor de xn? Sumé y resté. Sumamos Un 0. un cero conveniente. Sumé un 0, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿Y allá cómo salió el promedio de n? este, sí, porque el x1 más x2 está xn de acá, pues. Despeja, me queda x1 más x2 más etcétera más xn va a ser igual a n por el promedio. N por el promedio de xn. Ahí sí. Entonces lo reemplaza acá. Ya. Perfecto. Entonces este lo voy a dejar solito ahí. Entonces ahora voy a juntar ese con este que está acá. Me va a quedar entonces esto. Y ese lo voy a bajar acá. X sub n más 1 partido por n más 1 más n partido por n más 1 por xn promedio menos xn promedio. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hice fue cambiar de posición. Y ahora voy a juntar entre esos dos términos. ¿Qué término tengo en común ahí? El xn promedio. Ese es el xn promedio, el término común, por lo tanto factorizo por él. Me va a quedar entonces x sub n más 1, está listo, ¿eh? Igual a x sub n promedio más x sub n más 1 partido por n más 1 más, y aquí sumamos estas fracciones, me va a quedar n por xn promedio menos n más 1 por xn promedio partido por n más 1. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo mismo que esto, no? ¿Sí? N por xn, este n más 1 pasa para acá multiplicando, ahí está, dividido por el término común que es el n más 1. ¿Estamos? Ya, entonces esto me va a quedar x sub n más 1 promedio es igual a x sub n promedio más x sub n más 1 partido por n más 1, n más 1, más, y aquí me va a quedar, si multiplico s por s, ¿qué es lo que me queda? N por xn promedio, pero queda negativo, por lo tanto, se va con s. Y me queda menos xn promedio, ¿no? ¿Queda eso, no? Lo voy a hacer aquí, me va a quedar n por xn promedio menos n por xn promedio más, o sea, menos xn promedio. Eso es lo que me queda arriba. Por lo tanto, s se va con s, ¿y qué es lo que me quedó? Entonces me queda menos xn promedio partido por ¿cuánto? N más 1. Ahora junto s con s porque tiene exactamente el mismo denominador. ¿Y qué es lo que me quedó? Que el xn más 1 promedio es igual a xn promedio más x sub n más 1 menos x sub n promedio partido por ¿cuánto? N más 1. Y ahí está la demostración. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque para resolver el siguiente ejercicio, que viene ahí a continuación, se tiene que ocupar esta formulita. Entonces lo que me están diciendo es lo siguiente. Si yo tengo un grupo de datos, ¿cierto? Como los que están ahí, y a ese grupo de datos le agrego un dato adicional. Entonces yo tengo el promedio de ese grupo de datos. Supongamos que tengo 100 datos. Tengo el promedio de esos 100 datos. Entonces me dicen, ¿sabe qué?
a esos 100 datos yo le voy a agregar uno más, o sea, ahora voy a tener 101, por lo tanto me gustaría obtener el promedio de los 101 datos. ¿Si se fijan? O sea, tengo el de los 100, pero no tengo los 101, por lo tanto necesito saber eso. Y para poder resolver eso, ¿qué hago? Esto que está acá, porque quiero resolver, encontrar el promedio de los 101 datos, por lo tanto, ¿qué necesito? El promedio de los 100 datos más el término que le estoy agregando, ¿cierto? O sea, el 101 datos menos el promedio de los 100 datos partido por la cantidad de datos que voy a tener, que son los 101. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo a un grupo de datos le agrego un dato más, teniendo obviamente el promedio adicional, bueno, ahí puedo jugar porque esto es una ecuación, tengo que usar esta fórmula que está acá. ¿Sí? Entonces, obvio que si la demostré en parte de la materia, aquí, ¿ya? Entonces, vamos con la solución de eso. ¿Alguna preguntita? Pero entonces esa fórmula sería como general para poder sacar. Claro, esta es la fórmula general para el caso que yo le estoy diciendo. Si tienen un grupo de n datos y le estoy agregando un dato más, teniendo el promedio de los n datos, entonces para obtener el promedio de los n más un dato, tengo que ocupar esa fórmula. ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente. Entonces vamos a leer esto con calma. Dice, utilizando lo anterior, o sea, lo que acabo de mostrar, resolver, dice, los consumos mensuales entre el 1 de mayo del 2000 y el 31 de octubre del 2002, ¿sí? Entre el 1 de mayo del 2000 y el 31 de octubre del 2002, de energía eléctrica en kilowatt por hora de un cierto hogar fue ese que está ahí, ¿de acuerdo? Supongamos que está ordenadito, entonces tengo mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ahí así sucesivamente. Así el consumo promedio entre el 1 de mayo del 2000 y el 31 de octubre del 2002 fue ¿cuánto? 210,4. ¿Cuántos datos tengo ahí? 6 por 5 son 30. Tengo 30 datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo sé que el promedio de los 30 datos, ¿cuánto vale? 210.4, ¿cierto? Tengo el X promedio, por lo tanto aquí el N vale 30. Entonces después dice, si el consumo del mes de noviembre del 2002, que el mes que viene del 31 de octubre del 2002, viene un mes más, por lo tanto lo que estoy agregando es un dato aquí adicional. El consumo que se hizo en el mes de, ¿dónde está? El mes de noviembre del 2002 fue de ¿cuánto? 191, entonces ahí le agrego un 191. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta, no? Entonces me dice que el X31, ¿cuánto va a ser? 191 kilowatts por hora. Entonces ahora me dicen, ¿cuál es el consumo promedio entre el 1 de mayo del 2000 al 30 de noviembre del 2002? O sea, hasta el nuevo dato que estoy agregando. Entonces para saber eso, ¿qué ocupamos? La fórmula que tengo acá. Entonces usted dice, ah, ya, pues, dada la fórmula anterior, se tiene dos puntos los siguientes. O sea que el promedio de los 31 datos que tenemos ahora va a ser igual a ¿cuánto? Es el promedio de los 30 datos, o sea, 210,4, más el dato que agregamos, que era ¿cuánto? 191, ¿cierto? Menos el promedio, que sería 210,4, dividido por ¿cuánto? Por el n más 1. O sea, ¿tenemos cuántos términos? 31 términos. ¿De acuerdo? Entonces, dígame por favor cuánto sale eso. Todo eso da 209,7 kilowatt por hora, ¿no? Kilowatt por hora, ¿no? Kilowatt por hora. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Yo lo que no entendí fue cuando pasó de esa a esa. Cuando pasé de aquí a acá. Sí, no me cuadra, no sé por qué. Ah, pero mira, entre eso y eso tengo un factor que es común que es el XN, ¿no? Sí. Ya, entonces tú dices, eso que está ahí es lo mismo que escribir esto. Factor de n partido por n más 1 menos 1. ¿Eso es lo mismo que eso? ¿No? Ya. Suma esto, ¿cuánto te da? Te queda n menos, paréntesis, n más 1 dividido por n más 1, ¿no? Sí. La suma ya, porque este n se va con ese, y ¿qué es lo que me queda? Menos 1, por lo tanto me queda
xn multiplicado por menos 1 dividido por n más 1. Y eso es lo mismo que menos xn barra partido por n más 1, que es lo que me dio ahí. ¿Sí? Ya. Esa es la otra forma de resolverlo. ¿Está bien? Vamos con el siguiente entonces. El siguiente entretenido porque dice, dado el siguiente histograma, ese es un histograma, ¿cierto? Ya explicamos en la primera clase, lo que era un histograma. Dice, calcule la media. ¿Qué pasó? Ah, ya, bueno, sí, nos vemos pues, sí. Chao, maestro, mejor profe. Dado el siguiente histograma, calcule la media, la moda, la mediana y el primer cuartil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos eso? La moda del 2 al 15. Los datos del 2 al 15. ¿Cómo mandarlo? Podríamos ocuparlo. Ya está un Podemos hacer una tablita, ¿cierto? Que me va a servir para calcular la media, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Está bien o no? Porque la media no se puede calcular con el gráfico, entonces tengo que graficarlo con la... O sea, tengo que hacerlo con la tabla. Entonces... Vamos a hacer lo siguiente, entonces colocamos. Tenemos los datos. Entonces los datos, ¿cuáles son? Tengo el intervalo entre 3 y 6, ¿cierto? 3 y 6. Después tengo el intervalo entre 6 y 9. Entre 9 y 12. 12 y 15. Después 12 y 15 porque va de 3 en 3, ¿no? Sí. Y por último de 15 18. al 18, cerrado. ¿Sí? Tengo eso. Me están diciendo, además, que aquí puedo calcular la marca de clase, el MSUI, ¿cierto? Marca de clase se llama eso. Que es la mitad del intervalo. Entonces la mitad entre 3 y 6, ¿cuál sería? 6 más 3 son 9, dividido en 2, 4,5. 4,5. Aquí la mitad sería 7,5, ¿no? 7,5, aquí sería 10,5, acá sería 13,5 y acá sería 16,5. Entonces ahí tengo la marca de clase. El FSUI, pero ese va a ser el FSUI porcentual, porque me lo están dando. Entonces, entre 3 y 6 tengo ¿qué cosa? Un 6%, un 0,06, ¿cierto? Después tengo un 25% que sería 0,25, 0,18, 0,35 y por último 0,16. Esto me tiene que dar ¿cuánto? 1, ¿no? Supuestamente me tiene que dar 1. Entonces, total me tiene que dar 1. Confiamos que 1. Da 1, o si me da el 100% de eso. Ya. Entonces, si quiero saber la moda, para calcular la moda que teníamos que hacer, ver el dato que más se repite. Por lo tanto, ahí sería ver el dato donde hay mayor porcentaje, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el mayor porcentaje acá? 12 y 15. Sería ese, ¿no? Entre 12 y 15. Entonces, asumir que cuando uno calcula la marca de clase, lo que está asumiendo es que la mayoría de los datos que se encuentran entre 12 y 15 son 13,5. Por lo tanto, aquí la moda, ¿cuál sería? 12,5. 13,5. 13,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahí tenemos la moda. Ahora quiero calcular la mediana. La voy a calcular de dos formas. Una usando la tabla y la otra usando el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces con el gráfico lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Entonces tenemos esto. Voy a hacer un histograma así rapidito, ¿eh? Entonces teníamos el 15 entre 3 y 6, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. 18. Entonces aquí tengo un 6%, después tengo un 25% algo ahí, 25%, después tengo un 18%, se va por ahí, 18%, después tengo un 35% por acá arriba,
35%, y por último un 16% y un poquito más bajo el 18%. Ahí, 16%. Ya. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Recuerden que cuando uno busca la mediana, ¿qué es lo que anda buscando? El valor medio. El punto donde está el 50% más bajo y el 50% más alto, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ando buscando el 50%. ¿Sí? Entonces aquí tengo 6 más 25 me va a dar 31. 31 más 18, 49, ¿cierto? 49, o sea, hasta ahí tengo 49. Lo que implica que el 50% seguramente va a estar aquí en un pedacito, hay un 1% adicional, ¿no? Que sería ese. ¿Sí? Entonces me está faltando 49, me da 49 hasta aquí, ¿no? Dijimos. O sea, sería el 1% para completar el 50%, ¿no? Sí. Ya. Tengo eso. Está bien, ¿no? Sí. 18, 31, 49, 50. Sí. Entonces tengo eso. Por lo tanto, esta área que está aquí yo la tengo. Entonces vamos a colocar el área del rectángulo 1 es ¿cuánto? 0,06, porque ese es el 6%, eso me da el área, ¿de acuerdo? Ya, pero el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura. Base por la altura. Entonces tenemos que acá ese 0,6 implica que 0,06 va a ser igual a la base. ¿La base cuánto vale acá? 3 dividido por la altura. La altura no la tengo, entonces eso implica que la altura ¿cuánto vale? 3 partido por 0,06. Entonces ahí tengo la altura de ese rectangulito que está ahí. Dígame. ¿Por qué puso ese 1%? Porque estoy tratando de completar el 50%. ¿Sí? ¿Está bien? Porque hasta ahí me da 49, más ese pedacito del 50%, por lo tanto eso quiere decir que la mediana tendría que estar ahí. Ahí, ¿sí? Ahí va la mediana. Aquí teníamos 9, 12, ¿no? 12. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Entonces la altura de ese rectangulito sería esto que está acá. Entonces necesito calcular, porque tengo esta área, tengo esta área, tengo esta área, me falta calcular esa área que está ahí, ¿sí? Pero esa área yo la tengo, ¿cuánto vale? Este rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, y a ese le vamos a colocar rectángulo 4, que es el que andamos buscando. Entonces el área del rectángulo 4 sería ¿cuánto? 0,01, ¿no? ¿Sí? 0,01. Y eso implica que el 0,01 va a tener que ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale eso? No, no lo sabemos. Entonces eso va a ser ¿cuánto? Va a ser, a eso le vamos a colocar la media, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, a la media le quito ¿cuánto? Lo anterior. O sea, ¿cuánto sería? No, Nueve. 12. La media menos 12, ¿no? Ya, la media, esa es la base, ¿no? La media menos 12, dividido por ¿cuánto? Por la altura. Por la altura. ¿Y la altura cómo la determinamos? 35. ¿Cuánto es 3 partido por 0,06? 50. 50. ¿Da 50? Sí. Te podría primero sacar la altura del 35%. ¿Y ese- Y esa sería la altura del 1%. ¿Y ese 3 que sobra? Ahí es Sí. ¿cómo La empieza del altura del 3? 35%, sí, y ahí ya tengo la altura del... Bueno, ya, entonces lo vamos a hacer aquí en la IVA. Sí, porque esa la tengo, entonces después ya en la misma altura de la primera. Entonces, el área del rectangulito del 35%, ahí va el 35%, va a ser igual a ¿cuánto? Tengo 0.35, ¿cierto? Eso implica entonces que el 0.35 va a ser igual a ¿cuánto? A 3, ¿cierto? Porque es el ancho del rectángulo partido por la altura, ¿estamos bien? Por lo tanto, eso implica que la altura vale ¿cuánto? 3 partido por 0.35. ¿Y eso cuánto me da? 8,5. 8,5. Entonces ahí tengo la altura de esto que está acá. Entonces me queda, el área va a ser base por la altura. ¿Y la altura cuánto me dio entonces? 8,5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto ahí me queda una ecuación. ¿Y qué tengo que despejar?
La media. Entonces aquí me va a quedar 8,5 multiplicado por 0,01 igual a la media menos 12, ¿cierto? Por lo tanto me quedan 8,5 multiplicado por 0,01 más 12 igual a ¿qué cosa? A la media. ¿Cuánto me da eso? Por favor. 5. 12.8. 12.08. 12.08. 12.08. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, ahí tengo la... Oh, borré el cuadro. ¿Cuándo borré el cuadrito? No me di ni cuenta. Ahí, Sí, sé que lo tenía yo, no me di cuenta cuando lo borré. Y lo necesito, pues entonces lo voy a tener que hacer de nuevo ya. Porque dije que lo iba a calcular así y lo voy a calcular con el cuadro, ¿no? ¿De pronto fue? No, si sale de ahí, sale el tío. Si no, no quería rayar de nuevo. Ya, ¿se entendió entonces cómo se hace con el histograma? ¿Sí? levántelo y rayo. Con la tabla. Entonces tenemos datos, de nuevo, la misma cuestión. Y tengo entre 3 y 6, 6, entre el 6 y el 9, entre el 9 y el 12 y el 15, y por último, entre el 15 y el 18, ¿cierto? 15 y 18 cerrado. Ahí está. Entonces teníamos la marca de clase, M sub I. Dijimos que era 4,5, 7,5, 10,5, 13,5 y por último 17,5, ¿cierto? 16,5. Después teníamos el F sub I porcentaje. Y ese porcentual lo teníamos, era 0,06, 0,25, 0,18, 0,35, perfecto, y 0,16. ¿Sí? Por lo tanto, el total acá, me tiene que dar 1. ¿Sí? Por lo tanto, aquí vamos a colocar el F sub I acumulado, pero en porcentaje. ¿Ya? F sub I acumulado en porcentaje. ¿Me va a quedar cuánto? 0,06, 0,06 más 0,25. ¿Cuánto me da? 0,31. Perfecto. 0,31 más 0,18. 0,49. 0,49 más 0,35. 0.84. 0,84 más 0,16. 1. ¿Cierto? Me da 1. ¿Está bien? Perfecto. Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿Cómo calculo ahí la media? O sea, la mediana, disculpe. La media es fácil de calcular, ¿verdad? La mediana, ¿cómo se calcula? ¿Cómo? ¿Con la fórmula o no? Ya, entonces, ¿se acuerdan que teníamos que encontrar? Y que no me acuerdo cuál es la tablita que teníamos que encontrar. Es la fórmula de LI más. No, está bien, ya. Entonces, veamos. LI, Tengo que encontrar el F6, el F sub I menos 1, ¿se acuerdan? Que tiene que ser menor que el 50%, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? O sea, que es 0.5. Y tengo que encontrar el F sub I mayor o igual que el 0.5. Entonces aquí, ¿dónde tengo el 50%? 0.31, el acumulado, 0.49, el 50% cae en este intervalo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a este intervalo y es el que vamos a ocupar para calcular la mediana, ¿sí? Entonces, la mediana, por fórmula, es igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan cuál era, no? Era A sub J menos 1 más delta J partido por FJ, ¿cierto? Multiplicado por 0,5 menos el FJ menos 1. FJ menos 1. Esa es la mediana, ¿sí? La fórmula de la mediana. Por lo tanto, o J que vamos a colocar para que no se confundan. J, F sub J, ya que ocupé J ya abajo.
Entonces, eso quiere decir que estamos en qué intervalo. ¿Cuánto vale el J? 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el J vale 4. Lo que implica que si lo emplazo acá, me va a quedar la media igual a ¿cuánto? Me queda el A sub J menos 1 va a ser en el intervalo, va a ser el término que se encuentra, el menor del intervalo. ¿Cuánto es? 12. Por lo tanto, ella me está dando 12. Ya me conoce ya. Más, el delta J es el tamaño del intervalo. ¿Cuánto es el tamaño del intervalo? 3. Entonces me queda 3 dividido por el FJ chico. Y el FJ chico corresponde a ¿cuánto? 0,35. 0,35. Multiplicado por 0,5 más, o sea menos, el FJ menos 1, pero el F grande, J menos 1. El FJ menos 1 sería el F, como J vale 4 sería el F3. ¿Y el F3 cuánto vale? 0,49. Ya, por favor, ¿cuánto sale eso? 12, Sale un aproximado, no necesariamente lo mismo. 12, ¿sí? Oh, perfecto. 12,08. Me salió exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Entonces calculé la mediana de dos formas distintas, uno con el histograma y otro con el conjunto de datos. ¿Estamos claros? Sí. Ya, entonces ahora creo que hay que calcular. Primer percentil. La media me está faltando, ¿no? La media. La media, ¿cómo la calculamos? Todos los siguientes datos en la moda. No tengo el n. No sé cuántos datos tenemos. La fórmula igual, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? N partido 2. Medios menos FI, ¿no? Ya, Menos 1 partido de FI por I. ya. Entonces, ¿qué en el fondo qué lo que eran? El FI multiplicado por el M sub I. Po. S multiplicado por eso, más S multiplicado por S, más S multiplicado por S, más S por S, más S por S, más S por S. Y eso me va a dar, porque este F sub I aquí lo que tendría que ser igual. ¿Cómo se calcula el F sub I? F sub I se calcula como el N sub I partido por ¿cuánto? Por el N. Po. ¿Se acuerdan, no? Sí. Por lo tanto, si yo coloco F1 más F2 más y así hasta el F, no sé, 5 supongamos. Entonces aquí quiero que me va a quedar N1 partido por N más N2 partido por N más y así sucesivamente N5 partido por N. Por lo tanto, esto es lo mismo que N1 más N2 más N3 más N5 partido por ¿qué cosa? N. Y eso quiero que me da La sumatoria. tengo la suma de todos los términos dividido por n. ¿Qué es lo que me va a dar eso? El promedio, la media, ¿no? ¿Sí? Ya, pues. Entonces el F sub I, en el fondo, ¿qué es lo que es? Este término que está aquí. Y lo tengo que multiplicar por la marca de clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me quedaría en la media si yo hago eso? Voy a borrar acá. Entonces el promedio va a ser igual a ¿cuánto? A 4,5 multiplicado por 0.06 más 0.25 por 0.5 más 0.18 multiplicado por 10,5 más 0.35 multiplicado por 13,5 más al último me da 0.16 multiplicado por 16,5. Me dicen que eso da ¿cuánto? 11,4. ¿Seguro? 11,4. Y ahí tengo la media del conjunto de datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿qué más? ¿Qué hay que calcular? Otro es el primer cuartil. O sea, el primer cuartil, ¿cuál es? Q25, ¿no? Q025. ¿Sí? ¿Cómo calculo el primer cuartil? Primer cuarto. ¿Cómo se calcula el cuartil? Con la misma fórmula de la mediana, pero con Es que la mediana coincide con el cuartil. Cuando calculo el cuartil, el segundo cuartil, el cuartil del 50%.
pero se puede multiplicar, se puede jugar 0.25 en vez de 0.5. Ya. Oiga, profe, al lado del 0,35 es 13,5. Sí. 0.35 por 13,5. Sí. 0.16 por 16,5, ¿no? ¿Está bien? Ya, que no se nota bien. Ah, disculpe. Qué mal. Ya, pero la fórmula para calcular el cuartil, ¿qué es lo que se hacía cuando tenía datos agrupados? Lo vi ayer. Lo hice, de hecho, esa misma. Pero en vez de 0.50 es 0.25. 0.25, ¿cierto? Sí, puede Entonces ser. tenemos lo siguiente. Borro acá y con esto termino. Oh, ¿qué le pasé? No, hagamos esto nomás y nos vamos. Hagamos una cortina. Ya, entonces tengo el cuartil 25. Eso lo íbamos a calcular como X asterisco, parece que lo pusimos, ¿no? Sí. 0.25. 0.25, 25%. Entonces eso va a ser igual a cuánto. Entonces tengo que ver dónde está el 25%. Y el 25% se encuentra ¿dónde? Acá, ¿no? Sí. Ahí. Por lo tanto, el J, ¿cuánto vale? El J vale 2. ¿Estamos? ¿Estamos claros, no? Sí. Ya, por lo tanto, me va a quedar el A sub J menos 1, o sea, si el J vale 2, el A sub J menos 1, ¿cuánto vale? 6. Entonces me queda 6 más el tamaño del intervalo, que es 3, dividido por el FJ, en este caso el F2. El F2 chico, y el F2 chico, ¿cuánto vale? 0.25. 0.25 multiplicado por ¿cuánto? Entonces en vez de 0.5 ahí ¿cuánto va? 0.25 va el alfa, ¿no? 0.25 menos el FJ menos 1. ¿Y el FJ menos 1 cuánto es? 0.06. 0.06. Por lo tanto, ¿esto cuánto me da? 0.25 igual a, y me dan el valor por favor, 8.28. 8,28. Y ese sería el primer cuartil. ¿Sí?